Bien, Génesis capítulo 16. Si tuviéramos que ponerle un título a este estudio, le pondríamos ¿a quién escuchamos? ¿A quién escuchás? ¿Sí? Muchas veces pasamos por situaciones difíciles que en vez de escuchar a Dios, escuchamos a personas que quizás a veces nos llevan a tomar malas decisiones. ¿Sí? Vamos a considerar este pasaje, que es el nacimiento de Ismael, ¿sí? Tengamos presente en nuestras cabezas que Dios había prometido un hijo para Dios, que era el hijo de a Abraham, perdón, que era el hijo de la promesa, que sería Isaac. Pero Abraham tomó unas malas decisiones ahí por escuchar algunos malos consejos, y de ahí nació Ismael, ¿sí? Vamos a leer Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 13. La palabra de Dios dice lo siguiente: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos con ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira ahora con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a una fuente que estaba junto al camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y hacia dónde vas? Ella le respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Si tomamos memoria, Ismael significa Dios oye, ¿sí? Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Pedimos al Señor que Él bendiga su palabra. Es un pasaje muy bonito que quizás todos conocemos, ¿sí? Y como les decía recién, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros en nuestras vidas vamos tomando decisiones que no son necesariamente las correctas. Vamos a tratar de analizar un poquito el contexto para que nosotros podamos entender a dónde queremos llegar, ¿sí? Abraham ya a esta altura ya tenía 85 años de edad. Él ya hacía 10 años que venía caminando después de esa promesa, cuando Dios le encontró en Génesis capítulo 12, que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande, ¿sí? Ya Abraham para ese tiempo había aprendido algunas cosas en cuanto a su vida de fe, en cuanto a su caminar con Dios, pero tenía muchísimas cosas más para aprender. Yo cuando pensaba y analizándolo, quizás comparándolo con el mensaje que compartíamos recién en la cena, Abraham en su comienzo, en su vida espiritual, digamos, no fue un buen muchachito, por así decirlo, ¿no es cierto? Y después con el tiempo él tuvo que pasar un montón de cosas. Tuvo que llegar al punto cuando Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac. Ya ahí ya había pasado muchas cosas, muchas pruebas. Ya en ese punto él confiaba en Dios a pleno y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no es cierto?
pero para eso tuvo que pasar por muchas cosas. Y nosotros para nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual, debemos de pasar por muchas cosas, por muchas situaciones. Pero muchas veces cuando vivimos esas circunstancias, escuchamos voces que no deberíamos de escuchar, ¿sí? Si nosotros pensamos un poquito en la vida misma de Abraham, Dios le había dicho, andate de tu tierra y de tu parentela. Pero si nosotros vamos al capítulo 12 de Génesis, versículos 4 y 5, encontramos que él se llevó con él a Lot, ¿sí? Dice, si vamos a Génesis capítulo 12, versículo 4, dice así, y se fue Abraham como Jehová le dijo, pero Lot fue con él, ¿sí? Y yo pensaba, ¿por qué se enganchó Lot acá? Su tío se iba a otro lugar, se iba quizás a emprender un viaje turístico y viene Lot y dice, tío, llévame, yo también me quiero enganchar, y se fue, ¿no es cierto? Y lamentablemente fue una mala decisión. Después nos damos cuenta que generó problemas, ¿no es cierto? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el versículo 5 también dice, y tomó pues a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, cuando Dios le había dicho, en tu descendencia. Yo no dijo, yo te voy a bendecir a través de tu sobrino. A tu descendencia voy a bendecir, ¿sí? Entonces, Abraham empezó a caminar su vida espiritual, pero empezó a obedecer a Dios a medias. Dios le dijo, haz tal cosa, pero le puso un poquito de lo que él tenía pensado, o quizás de lo que quizás su sobrino dijo, llévame. Y ahí se enganchó en lo que después vamos a ver que fue una mala decisión, ¿sí? Después le fue de tal tropiezo que en el versículo 19 encontramos que ya empezaban a pelear por la tierra. Y entonces Abraham dice, bueno, mira, la tierra es súper grande, ¿para qué vamos a estar peleando por el ganado, por el agua, que esto, que el otro? Agarrá la parte que vos quieras, si vos vas para la izquierda, yo me voy para la derecha, si vos vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero llegó al punto de decir, bueno, hasta acá llegó todo. Vos por tu camino y yo por el mío. Pero muchas veces, ¿sabés qué te quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones delante de Dios, y para tomar decisiones arrastramos a veces a personas con nosotros que no debería de ser, ¿sí? Y a veces, no te digo que por ahí, por ejemplo, conocemos una familia que se mudó a cierto lugar y junto con ellos quieren traer otras familias con otros problemas, ¿no es cierto? Y no sé si será beneficioso, pero tenemos que ser sabios, porque a veces por querer ayudar a otras personas que quizás no están en los caminos de Dios, a veces nosotros terminamos descarrilándonos de los caminos de Dios por cosas de otras personas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, una obediencia a medias es desobediencia, ¿sí? Bien, Dios le había dicho, a tu descendencia voy a dar la tierra. En el capítulo 15 de Génesis, ahí Dios le promete, vas a tener un hijo, él va a ser el hijo de la promesa, va a ser Isaac, ¿sí? Y Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo, pero no le dijo cuándo. No le dijo cuándo le iba a dar ese hijo. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver a través de la lectura de la palabra de Dios es que Dios quería llevar a Abraham a un punto en el cual vemos varias veces en la palabra y dice que estaba ya casi como muerto. Él tenía que llegar a un punto donde ya no tenía fuerza viril, por así decirlo, de dar a luz un hijo. Porque Dios quería que entendiera que él le había prometido y que en la palabra de Dios estaba la bendición. Porque si nosotros prestamos atención y analizamos un poquito, él todavía estaba en condiciones de tener un hijo. Si bien Sara no, Sara era estéril. Pero él sí todavía, y todavía pudo engendrar a Ismael. Entonces Dios le hace esperar como 13 años más cuando ya estaba casi muerto, ¿sí? Ya no tenía fuerza viril, por así decirlo, y recién ahí Dios le dice, ahora te voy a dar el hijo de la promesa y te vas a dar cuenta que la bendición no viene en tus fuerzas, no viene en tu capacidad, sino viene
en base a lo que yo te prometo, ¿sí? Entonces Dios le dijo, ibas a tener un hijo, pero no le había dicho el tiempo. Algo que tenemos que aprender acá, analizando a quien escuchamos, que Dios tenía un plan especial para Abraham. De hecho, gracias a él, a través de él, somos bendecidos nosotros, ¿sí? Pero Abraham tendría que haber aprendido algo. Él tendría que haber aprendido a mantenerse firme a lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, yo te voy a bendecir y te voy a dar un hijo. Después surgieron cosas que cambiaron para tratar de cumplir con lo que Dios le había dicho. Pero Dios no necesita ayuda humana. Aquí, en esta mala decisión que tomó él, influenciado por su esposa, si prestamos atención, nació el conflicto que hoy podemos ver en la Franja de Gaza y todo el problema que hay entre judíos y árabes. Porque aquí nació Ismael. Aquí se generó el conflicto escuchando a alguien que no tendría que haber escuchado, ¿sí? Y si prestamos atención, sucede más o menos lo mismo que surgió en el huerto del Edén. Cuando Dios tiene que disciplinar y castigar a Adán sacándolo del huerto, dice, bueno, por cuanto escuchaste la voz de tu esposa, no está mal escuchar la voz de Eva, ¿sí? Está mal dejarse manejar, ¿sí? Porque Dios muchas veces nos habla, hombres, Dios muchas veces nos habla a través de nuestra compañera, ¿sí o no? Pero distinto es que nuestra compañera nos maneje en nuestra vida espiritual. Y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Y Abraham se dejó llevar por alguien que no tendría que haberse dejado llevar. Se dejó influenciar por alguien que no tenía que haberse dejado influenciar. Y muchas veces nos dejamos influenciar hacia lo malo, ¿sí? El no hacer las cosas a la manera de Dios genera problemas e impide la bendición de Dios. El no hacer las cosas a la manera de Dios genera problemas e impide la bendición de Dios. Entonces, estudiamos un poquito la vida de Abraham, vamos a pensar un poquito en Sara, ¿sí? Sara, la palabra de Dios nos dice que era estéril, y fíjate que él le echa la culpa a Dios. Fíjate, Génesis 16, versículo 2. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que Dios me hizo estéril, y él tenía bronca con Dios porque ella no podía tener hijos. En aquel tiempo, para la cultura de aquellos tiempos, era muy importante tener descendencia, ¿sí? Y a veces el no poder tenerla era una causa de vergüenza, de desprecio. No solamente de la mujer que no podía concebir, sino también del hombre porque no podía tener su cadena de descendencia, su descendencia humana. Y era algo sumamente importante. Entonces, acá Sarai empezó a adivinar y dice, bueno, Dios prometió, pero yo ya soy estéril, yo ya no puedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le tengo que dar una manita a Dios, una mano a Dios para que las cosas se cumplan, porque si no, ¿eh? Y empezó a pensar, empezó a adivinar cómo se puede llevar a cabo la obra de Dios, la voluntad de Dios. Y dentro de esas cosas que empezó a maquinar, ya sé, dice, yo tengo a mi sierva, a Agar. Entonces fue y le dijo a Abraham, dijo, mira, yo acá tengo a mi sierva, te la voy a dar. Y Abraham dijo, negocio redondo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya estaba ya casi viejo, su esposa ya estaba también viejita, le trae una siervita, por así decirlo, se hizo el gil, ¿sí? Escuchó su carne, ¿sí? Allá, viva la Pepa, dice, ¿sí? Escuchó la carne, ¿sí? Escuchó el consejo de su esposa y dijo, bueno, si vos querés, que así sea, ¿sí? Entonces Sara pensó que tenía que hacer algo para escuchar a Dios. Pero ¿sabes una cosa? A Sara no le importaba para nada agradar a Dios. No le importaba para nada hacer las cosas a la manera de Dios. No le importaba esperar los tiempos de Dios. Lo único que ella tenía en su cabeza era tener un hijo, porque todas las mujeres tenían un hijo. Y ella quería, a rajatabla, sea como sea, tener un hijo. Y dijo, bueno, si yo no puedo, voy a buscar la forma y quizás
a través de mi sierva, porque en aquel tiempo era una costumbre, ¿sí? Pero no quiere decir que porque sea costumbre o porque sea legal actualmente, distintas cosas, quiere decir que sea lo correcto, ¿no es cierto? Entonces, tomó esa mala decisión. Y no era el plan de Dios, ¿sí? Agar no era el plan de Dios para Abraham. Ismael no era el plan de Dios para Abraham. Pero a nosotros no nos gusta esperar. Sara no quiso esperar. Muchas veces también nosotros nos equivocamos y no nos gusta esperar, ¿sí? Nos sirve encapricharnos en hacer lo que yo quiero. Y muchas veces para hacer eso termino involucrando a otras personas, ¿sí? Decido algo en lo cual arrastro conmigo a otras personas. Porque nosotros podemos pensar en Agar. Pero ella también vivió una situación que no la buscó. ¿Se dan cuenta? Se encontró en una situación que no podía manejar a tal punto que se quiso escapar. ¿Y esa fue una decisión de ella? No. Fue una decisión que generó originalmente Sarai. ¿Se dan cuenta? Pero no nos gusta esperar. Entonces, analizamos un poquito la vida de Abraham, analizamos a Sarai. Ahora vamos a ver a Agar. Como yo te decía, ella estaba obligada a obedecer, era una sierva, ¿sí? No podía decidir. Vivió una situación que ella no buscó, no eligió. Pero algo interesante, podemos ver en ella que cuando cambió su situación, cambió su comportamiento. ¿Mm? Ella se encontró de golpe y porrazo de ser esclava a estar en una posición de concubina. Y ahí se le levantó el copete, se encrespó, ¿no es cierto? Le vino el orgullo, ya miraba a su ama, por así decirlo, con desprecio, ¿sí? Muchas veces nosotros cuando pasamos por ciertas situaciones que quizás mejora un poquito nuestro nivel social, nuestro nivel económico, nuestro nivel ministerial, a veces pensamos en mirar las cosas ya un poquito más alto, ¿no es cierto? Y eso fue un gran error que cometió esta muchachita, ¿no es cierto? Situaciones difíciles, se equivocó al tener malas actitudes en una situación difícil. Y acá, en este momento, ya Sarai la estaba hostigando, le estaba haciendo bullying, como decimos hoy por hoy, y no se la aguantó. Yo me imagino que era tanto el acoso que tenía de parte de su ama, que decidió escapar. Dice, prefiero irme a morir al desierto, si me van a buscar y me traen y me fajan y me muero, que me muera. Pero ya decidió escapar de esta situación. Y muchas veces nosotros somos así. Estamos en ciertas situaciones que queremos escapar. Queremos escapar, ¿no? Muchas veces, pienso a veces en los jóvenes, ¿sí? Muchas veces los jóvenes viven situaciones por malas decisiones de sus padres. El otro día estaba charlando con un grupo de jóvenes y pensaba quizás en esos hogares separados. Muchas veces los chicos cuando pasan por problemas, conflictos en el hogar, sufren situaciones que no las saben manejar, no saben cómo desenvolverse. Y muchas veces quieren huir de eso, escapar de eso. ¿Y de qué forma escapan? Muchas veces se van de la casa y muchas veces quieren escaparse a través de drogas u otras cosas. ¿Te das cuenta? Y muchas veces malas decisiones van influenciando a personas a tomar decisiones que no son correctas, ¿sí? Influenciamos a otras personas. Entonces, estamos analizando todo un contexto de malas situaciones. Pero quiero llevarte a pensar en algo. Pienso en Agar, que quizás fue la que sufrió el pato de todos los que estaban viviendo en ese momento, ¿no es cierto? Agar decide huir al desierto. Y muchas veces nuestra vida espiritual es un desierto, ¿sí? Muchas veces nuestra vida espiritual es un desierto. Y si nosotros vamos ahora a Génesis capítulo 16, versículo 7, me encanta porque dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto.
junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también, te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Es más, vas a tener un hijo, se va a llamar Ismael, porque yo escuché tu corazón. Y yo pensaba, quizás ella no clamaba a Dios, porque ella era egipcia. Quizás ella tenía otros dioses. Pero en su interior decía, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando a mí? ¿Qué pasó? Se alinearon los planetas, como dicen, ¿sí? Y se la agarraron todos contra mí, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo salir de esta situación? Y acá me encanta, porque vimos primero un contexto, pero ahora vamos a ver una conversación. Y acá dice que le apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y cuando en la Biblia encontramos el término el ángel de Jehová, no es más ni menos que una teofanía. Es una manifestación de la misma persona de Dios. Es más, porque este término, el ángel de Jehová, no aparece en el Nuevo Testamento, se cree y se deduce que el ángel de Jehová es ni más ni menos que la manifestación del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, durante el Antiguo Testamento. Entonces se le aparece Dios mismo. Entonces acá encontramos a a Agar, hablando con Dios. Y esta charla, esta conversación va a cambiar quizás la situación en la cual ella estaba viviendo. Y ahí empezó a analizar una serie de cosas, porque dice, si fuera este un ángel común, un ángel normal, no me podría decir lo que me está diciendo. Pero acá le dice desde el versículo 9, le dijo, vuélvete a tu señora, andá y ponete sumisa bajo su mano. Y una de las cosas que podemos encontrar dentro de este pasaje y que a Agar le hizo un clic en su mente es darse cuenta del preconocimiento de Dios de todas las cosas. Dios sabía quién era. Dios sabía que ella era Agar. Dios sabía que se escapaba de su señora. Dios sabía que se estaba escapando de la situación que estaba viviendo. Entonces ella se dio cuenta de que Dios tiene conciencia de todas esas cosas. Porque fíjate, en el versículo 8 le dice, Agar, sierva de Sarai, antes de hablar con ella, le está diciendo, yo sé que vos sos sierva de Sarai, yo sé cuál es tu nombre, yo sé a dónde te estás yendo. Pero algo importante, Dios, a través del ángel de Jehová, le está diciendo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Algo sumamente importante. Nosotros tenemos que aprender a decirle las cosas a Dios. Porque muchas veces vivimos situaciones difíciles y nuestro orgullo, nuestra humanidad, nuestra carnalidad nos lleva a querer enfrentar las situaciones, a resolver situaciones sin ir a la presencia de nuestro Dios y contarle a Él lo que estamos viviendo. Entonces acá Agar empezó a darse cuenta del preconocimiento de Dios. No solamente del preconocimiento de Dios, sino también de la preocupación de Dios. Porque no fue Agar la que fue a buscarlo, fue el ángel de Jehová el que la buscó en el desierto. ¿Sí? Muchas veces vivimos nosotros situaciones en las cuales no buscamos la ayuda de Dios y sin embargo Dios nos viene a buscar a través de personas, porque ahora no se nos va a aparecer el ángel de Jehová. ¿Sí? Pero Dios quiere hablar a personas, Dios que muchas veces nos habla a nosotros. ¿En qué forma? A través de personas, a través de nuestros pastores, a través de nuestros padres, a través de nuestros hermanos. Y acá Dios muestra su preocupación y va al desierto a buscarla. Proverbios capítulo 15, versículo 6 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. Y no hay lugar a donde nos podamos escapar de Dios. ¿Sí? Y qué hermoso es que pensar que quizás queremos huir a veces de nuestra situación, de nuestra vida espiritual y nos vamos
a otro lugar, nos vamos a otra congregación porque esta congregación no nos gusta y nos damos cuenta que en la otra congregación Dios nos va a hablar lo mismo, ¿sí? Porque es el mismo Espíritu de Dios y nos va a decir las mismas cosas que nosotros necesitemos acá o en la China. Pero Dios muestra su preconocimiento, Dios muestra su preocupación, y acá se le empieza a despertar la lamparita a Agar. Porque se da cuenta que Dios también tiene planes para ella. Fíjate lo que dice ahora, le dice en el versículo 9, le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus manos. Le dijo, anda, volvé. ¿Sabes lo que estaba haciendo Dios acá? Tenía planes, porque Dios quería también bendecirla a ella, porque dijo, te voy a multiplicar, voy a hacer muchas cosas en tu vida, voy a bendecir tu descendencia. Pero también quería corregir sus malas actitudes, porque antes estaba, ¿te acordás? Con una actitud de cocorita, de soberbia para con su señora. Ahora dijo, anda, volvé y ponete sumisa. Y si nosotros queremos la bendición de Dios para nuestra vida, tenemos que darnos cuenta de que Dios quiere corregir muchas cosas que están en nuestra vida que son malas. Porque muchas veces decimos, bueno, los planes para Dios es bendecirme. Sí, amén, Dios te quiere bendecir. Pero también tiene un trabajo grande para hacer en nuestra vida espiritual. Acá le dijo, anda, volvé, ponete sumisa, pedí perdón, reconoce que te equivocaste, ¿sí? Y ella así lo hizo. Así lo hizo. Entonces, Dios tiene planes para nosotros. Y esos planes también es seguir trabajando en nuestra vida espiritual. En el grupito que tenemos allá en Carlos Paz, la mayoría de las personas son gente mayor, ¿sí? Y me gustó, hay una persona que a veces me ayuda a predicar, y el otro día decía, tenemos que pensar nosotros que aún, porque somos mayores, no quiere decir que no tenemos cosas para cambiar. Sí tenemos cosas para cambiar. Entonces como que desafiaba a las personas, animaba, exhortaba a que siempre estemos considerando la palabra de Dios y bueno, ¿qué me quiere decir Dios a mí? ¿Qué tiene Dios para cambiar todavía en mi vida? Porque no quiere decir que porque peine canas soy maduro espiritualmente. No quiere decir que porque tengo 20 años de iglesia quiere decir que soy maduro espiritualmente. Y muchas veces nos habituamos a eso, nos conformamos a eso, tomamos la forma de cristianos, pero no dejamos que Dios siga trabajando nuestro corazón. Por eso es tan importante cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos, pensar qué dice, qué me quiere decir a mí, cómo lo puedo seguir aplicando, porque Dios tiene trabajo y te puedo asegurar, nos vamos a ir de esta tierra y aún la obra no va a estar completa. ¿Sí? Tenemos que seguir en ese trabajo. Pero Dios le dijo, tengo planes para tu vida y dentro de los planes que es bendecirte, quiero corregir cosas que sé que están mal. Y entonces Agar empezó a pensar en el preconocimiento de Dios, en la preocupación de Dios, en los planes de Dios. Escuchó la palabra de Dios, porque Dios dijo, yo te voy a multiplicar. Es más, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Y a ese hijo yo le voy a dar el nombre, no se lo vas a dar vos. Yo te voy a dar el nombre para que se lo pongas. Ismael. ¿Sabes por qué? Porque yo te escuché. Yo sé lo que hay en tu corazón. Yo sé lo que vos estás viviendo. Dios tiene planes hermosos. Y la palabra que ella escuchó, me encanta porque de ahí en más ella la tomó por promesa. Era difícil volver a su ama, ¿sí? Porque no sabía con qué se iba a encontrar. Dice, acá me fajan, me matan, me van a seguir haciendo bullying. Pero no eran los planes que Dios tenía para esa mujer. Dios le estaba diciendo, si vos haces caso, si vos confías en mí, te vas a dar cuenta que las cosas van a estar distintas. Entonces, en este lugar estábamos hablando del contexto de malas decisiones, escuchar consejos equivocados, la conversación que ahora Agar tiene con Dios, con el ángel de Jehová. Encontramos un compromiso de parte de Dios, dice, yo te voy a multiplicar, yo te voy a bendecir tu descendencia. Y en este momento
sucede algo hermoso. En el versículo 13 de Génesis 16 dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también en este lugar al que me ve? Y acá algo hermoso. Se produce ese momento en el cual una egipcia reconoce a Dios como el Dios que todo lo ve. Y ahí lo llama, con los términos esto en hebreo, Kajai Roy. Que Kajai es en hebreo significa el que tiene vida, el que es fuerte, el que es viviente, el que tiene vigor. Y Roy es el que ve, el vidente. Y en ese momento se pudo dar cuenta que sea la situación que nosotros estemos viviendo como ella estaba viviendo, Dios la veía. Dios estaba con ella. Entonces, analizando este capítulo, pensamos en el contexto de malas decisiones, malas influencias, por así decirlo. Pensamos en una conversación que hubo de Dios con Agar. Pensamos en el compromiso que tomó Dios para con ella. Así Dios también quiere tomar un compromiso para con nosotros. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, ¿sí? Y muchas veces yo pienso esto, ¿sí? Nosotros somos creyentes, que creo y espero que todos los que estamos en este lugar seamos salvos por la sangre de Cristo, ¿sí? Pero muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿sí? Y muchas veces cuando vivimos estas situaciones, te doy solamente 4 consejos prácticos. Tenés que aprender a expresarles tus problemas a Dios. Él ya lo sabe, Él ya lo sabe, pero quiere que vos le cuentes tus problemas a Dios, ¿sí? En segundo lugar, aprende a escuchar la palabra de Dios y no te guíes por los problemas, ¿sí? No te guíes por los problemas que suelen ser grandes, suelen ser difíciles, pero nuestro Dios es mucho más grande que los problemas. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Aprende a enfocarte en sus planes, que sus planes no es solamente darte vida eterna, darte seguridad, ¿sí? Los planes de Dios también es corregir aquellas cosas que nosotros actualmente necesitamos corregir. Para Agar dijo, andá y volvete y ponete sumisa cuando tuviste otra actitud. ¿Qué será lo que Dios pide para nosotros en esta mañana? ¿Qué será lo que Dios quiere corregir de nosotros en esta mañana? Enfócate en los planes de Dios. Y en cuarto lugar, espera expectante que Dios obre y cumple sus promesas. Espera en una forma expectante. Porque hay 2 formas de esperar, a mi consideración, a mi criterio. Una es de sentarnos, cruzar las piernas y esperar a que algo pase. Pero otra cosa es esperar expectante. A veces alguien te invita a ir a un partido de fútbol o a ver un concierto de alguien que te gusta y te dice, bueno, te paso a buscar a las 8 y vos estás ahí en la puerta y salís y mandás un mensajito y salís, estás ahí expectante, ¿sí? Si nosotros nos sometemos a los planes de Dios, si nosotros confiamos en lo que Él hace en nosotros, tenemos que aprender a estar expectantes de que Dios obre en nuestras vidas y Él se deleita en hacerlo. Yo pensaba quizás la situación de Agar llegó a un punto que fue mal influenciada por otras personas que, ojo, no estoy hablando mal de Abraham, no estoy hablando mal de Sara, ¿sí? Te estoy diciendo que quizás nosotros, como hijos de Dios también, muchas veces pensamos que somos maduros y muchas veces estamos influenciando mal a otras personas. Es así, ¿entienden? Y quizás ahogamos a otras personas en situaciones que quizás no tendrían que ser. Pero si nosotros estamos viviendo allá abajo en el fondo de todo, tengamos la actitud que tuvo Agar, de poder confiar en ese Dios todopoderoso. ¿Oramos? Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a través de ella podemos examinarnos a nosotros y darnos cuenta, Señor, que muchas veces hacemos lo correcto delante de ti y muchas veces no, Señor. Muchas veces tomamos malas decisiones, muchas veces somos de tropiezo para otras personas, muchas veces estamos en situaciones de las cuales queremos escapar. Pero te pedimos que tú nos ayudes a poder mirarte a ti, a confiar en ti, en saber que eres tú, el que nos hablas a través de tu palabra,
a través de nuestros pastores, a través de personas, Señor. Que podamos ser sensibles a escucharte, a pensar que tus planes también son santificar nuestra vida, hacernos madurar. Y te pedimos que tú nos des la fuerza y la sabiduría para poder hacer aquellas cosas que tú esperas y demandas de cada uno de nosotros. Te alabamos, te damos gracias por este tiempo, lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.